Apreciados hermanos, queridos amigos, muy buenas noches, un gusto saludarles. Vamos con la ayuda del Señor a iniciar este curso muy interesante a través de esta plataforma digital que Dios nos ha permitido ir construyendo a través del tiempo. Y vamos con la ayuda de Dios a tratar un tema supremamente importante, como lo es el don de profecía. Debemos entender, apreciados hermanos, que la profecía es uno de los dones más preciados que Dios nos ha podido otorgar. De hecho, es el segundo en importancia después de Cristo, y que la palabra de Dios, las Santas Escrituras, nos reseñan muchos textos en los cuales se nos comparte la relevancia de este precioso don. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar el estudio de esta tarde con la ayuda de Dios. Y le vamos a titular No menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Y este título, por supuesto que es un título eminentemente bíblico, espiritual. Y para ello nos vamos a basar en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 20. Allí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, pero no solamente a la iglesia de Tesalónica, sino que le está hablando a la iglesia cristiana de todos los periodos desde la fundación de la iglesia primitiva hasta el remanente. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia? Le dice, no menospreciéis la profecía. Ese término menospreciar significa, o es un sinónimo de desprecio. No despreciemos la profecía. El antónimo de menospreciar es apreciar. Por lo consiguiente, el apóstol Pablo tácitamente está diciendo, apreciemos la profecía. El apóstol Pedro también se pronuncia al respecto de este importante don. En segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos 19 al 21, nos dice allí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Algunas versiones dicen de particular interpretación. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo, o estos versículos mejor, nos están indicando qué lugar tenía la profecía o este don precioso en la iglesia primitiva. Cómo la concibieron los primeros discípulos, aquellos fundadores de este periodo cristiano en el cual nos venimos venido desarrollando en la historia. Y hay varios apartes interesantes, como este de que la profecía es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Partiendo desde estas palabras, podemos interpretar entonces que la profecía se constituye como una luz en el camino, y que obviamente no es de particular interpretación, y es imprescindible entender, por supuesto, que no podemos acomodarla a nuestro propio arbitrio o tal vez darle la interpretación que a nosotros nos parezca. El espíritu de profeta se somete al profeta y el profeta se somete al espíritu de profecía. Entonces debemos entender esto también desde el principio. Hablemos a continuación de cómo y por qué surge el don de profecía. Para ello tenemos que ir como hacía nuestro Salvador Jesús. Cuando le preguntaban algo, él decía, mas al principio no fue así. El principio, Génesis, que eso significa la palabra principio, en el Génesis nosotros hallamos la historia, las razones por las cuales Dios otorga el don de profecía. En el capítulo 2 está la historia de cómo después de haber Dios creado al hombre, eh, y los privilegios que él ahora tiene allí en el paraíso, como lo son, entre muchos otros, gozar de la directa comunión con su Hacedor. Es decir, Adán y Eva habían sido puestos en este eh, privilegiado y precioso lugar, el huerto del Edén, y aparte de todas esas grandes y ricas bendiciones de las que estaban disfrutando, tenían este privilegio de ver cara a Dios.
Patriarcas y Profetas, la página 32, el párrafo 3 nos dicen, eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa de su Creador sin ningún velo oscurecedor de por medio. Es decir, ellos podían tener una comunicación face to face, como cuando nos relacionamos los seres humanos unos con los otros a nivel personal. Sin embargo, estando en esa situación, aula preciosa, particularmente desprovista de toda contaminación de pecado, ellos fueron advertidos acerca del riesgo que corrían. A ellos, los ángeles y el mismo Jesús, se les advirtió que podían caer bajo la tentación del enemigo, de Satanás, del opositor, que eso significa Satanás. Y por lo consiguiente, entonces se les dice que tengan cuidado. Se les pone en alerta sobre lo que podía pasar y que podían ser en algún momento engañados. Ellos quizás por algún tiempo, ¿cierto? Anduvieron atentos, alertas, pero como suele suceder, a veces se pierde la atención y Eva cae en la tentación. Esta descripción de la caída está en Génesis capítulo 3. Los versículos 23 al 24 nos dicen que después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiese permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron de ahí en adelante estar en estricta obediencia a Dios en el futuro. Entonces vino la trágica entrada del pecado a causa de la desobediencia. El pecado pasó a todos los hombres y por lo consiguiente la muerte, por lo que dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Esta fue, digamos, una de las consecuencias más funestas de la desobediencia y es tener que morir. Aunque los seres humanos no fuimos creados inherentemente inmortales, sino que adquirimos la inmortalidad condicionada por la obediencia al consumir los frutos del árbol de la vida, que para eso estaba constituido de allí, sembrado el árbol de la vida. Pero al pecar no se tiene acceso al árbol de la vida y empieza entonces el hombre a morir. Pero esta fue tan solo una de las tantas consecuencias. La pluma inspirada acá en este párrafo que estamos considerando nos dice, pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir el mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviese fácil acceso a ellos. Ahora, si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora su estado de consciente culpabilidad tendrían menos fuerzas para mantener su integridad. Entonces vemos que hay un cambio en ese feliz estado, pero también en la naturaleza, tanto de la creación como del hombre. La naturaleza humana cambia y esa naturaleza espiritual se convierte ahora en una naturaleza carnal. Y esos seres impolutos, libres de pecado y de contaminación, ahora están contaminados por el pecado y también trasciende una naturaleza en ellos. Al cambiar y experimentar estos cambios, entonces se abre una brecha, se hace una gran división. Y esa división, por supuesto, que afecta también esa comunicación directa del hombre con Dios. De allí que el profeta Isaías, en el capítulo 59, los versículos 2 y 3, nos dicen, mas el pecado hizo división entre el hombre y Dios. Allí podemos entender entonces cómo y por qué se pierde, ¿no? Esa interrelación sin ningún velo oscurecedor entre el hombre y su creador. A causa del pecado, ahora dice la palabra del Señor, Dios oculta el rostro del hombre. No su misericordia, escuchen, no su amor ni su gracia, no disminuyó. Pero por supuesto que sí hubo entonces un ocultamiento de su rostro. Quiere decir que a causa del pecado, ahora el hombre no podía ver cara a cara a su creador. Entre las
consecuencias que hemos venido exponiendo en esta tarde-noche. Hay, apreciados hermanos, otro párrafo interesante hablando de esta trágica entrada del pecado. Patriarcas y Profetas, la página 48. Nos dice: la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus signos de alabanza. Por todos los ámbitos de los astros celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado. Sin embargo, Dios había predispuesto un plan que lo podemos y lo reconocemos como el plan de la redención. Y a través de ese plan de la redención, el hombre felizmente haya alguien que pague por él la culpa del pecado, que tome su lugar, que es Jesús nuestro Salvador. Y gracias a ese sacrificio infinito, tenemos acceso nuevamente a la gloria de Dios, si primeramente aceptamos su gracia y obviamente somos partícipes de su justicia. La palabra del Señor, hablando de que hay un velo, de que se rompe esa relación directa, esa comunicación directa, y se interpone un velo ahora, dice más el versículo de Isaías 59, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, noten, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para cerrar esta primera parte, y es por qué, a raíz de qué es que surge el don de profecía, que es lo que empezamos a estudiar esta noche, tenemos que decir lo siguiente. Patriarcas y Profetas, página 54. Mientras fuera inocente, Adán había gozado de abierta comunión con su Hacedor. Pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre. El hombre ahora tenía vedada la comunicación directa con su Creador, pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y de los ángeles. Entonces aquí vemos el origen del don de profecía, y es que a pesar de que se rompe esa relación, a pesar de que esa comunicación directa no va a existir, Dios ahora busca el medio propicio para comunicar sus designios al hombre, para transmitirle esa esperanza. Y como no lo iba a hacer directamente cara a cara, pues Dios entonces busca un medio para proporcionar esta comunicación. Primeros Escritos nos dice: antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba del libre trato con su Creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le había sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se comunicó con los hombres mediante su espíritu, ahora noten esto, y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos, y la luz divina se esparció por todo el mundo. Aquí está, hermanos, entonces, la razón y cómo se constituye el don de profecía en un medio de comunicación. El medio de comunicación que Dios le proporciona al hombre para que él, en su estado pecaminoso, en su estado humano, se comunique con Dios, se llama la oración. Es de abajo hacia arriba. Es un precioso privilegio también, es una preciosa herramienta, un precioso medio para podernos comunicar con Dios, la oración. Pero también Él proporciona ahora un medio para Él comunicarse con el hombre. Ahora es de arriba hacia abajo. ¿Quiénes intervienen en esa comunicación? Ya que se oculta el rostro, sin embargo, Dios provee medios, y al proveer esos medios se constituye entonces en un don que se conoce como el don o el espíritu de profecía, en donde a través de medios escogidos, Dios instrumentaliza a través de su espíritu, entonces comunica sus designios a los hombres. Básicamente, hermanos, eso es el don de la profecía. Cuando estamos hablando del Génesis, yo les decía, el Señor Jesús siempre nos remitía al principio, Él decía, al principio no fue así. Ya en Génesis, el capítulo 3, hallamos cómo el Señor transmite esa esperanzadora promesa de redención, y hallamos la primera profecía que tú encuentras en la Biblia
está allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Nos dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No solamente es la primera profecía que tú encuentras en la Biblia, sino que es el primer sermón de justificación por la fe. Es el primer anuncio esperanzador del gran plan de la salvación. ¿Y esta qué estaba preanunciando? La muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Estaba indicando también de que Jesucristo triunfaría a través de su sacrificio, que se levantaría y que finalmente por esa resurrección nosotros también podemos resucitar. La primera profecía bíblica que contiene un mensaje de esperanza y una gloriosa promesa para la descendencia pecaminosa de Adán fue Adán en Edén, un poco antes que el hombre fuera sacado de allí. A través del Espíritu Santo, Dios reveló a su siervo Enoc, séptimo hombre después de Adán, dice Judas 14, reveló la segunda venida de Cristo en gloria con sus santos millares. Antes del pecado, la comunión con Dios era directa con el hombre, pero después del pecado, el Padre utiliza la forma indirecta a través del Señor Jesucristo y mediante visiones y sueños. Entonces queda establecido el origen, apreciados hermanos, de este precioso don, el permanente, ¿no? Don de profecía. Hablando de ese precioso don, hermanos, hay un texto muy bonito, que es el que yo utilicé para iniciar esta clase esta noche, y es: no menospreciéis las profecías, es decir, apreciemos este precioso don. De hecho, cuando uno lee las Escrituras, hermanos, el Señor casi que lo pone en primer lugar. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 1 en adelante dice: y acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis, dice Primera de Corintios 12. Y cuando empieza a hablar de los tantos dones, de los tantos ministerios que tiene la iglesia y con los cuales el Señor ha bendecido ricamente a su pueblo, hay algo interesante. Él dice: a mí me gustaría que hablaran todas lenguas, pero sobre todo que profeticéis. Y después, en esa disertación de Primera de Corintios, el capítulo 12, él coloca el don de profecía y lo menciona en primer lugar. Entonces notamos, hermanos, que ocupa un lugar especial el don de profecía, por lo que representa, por lo que, para lo cual fue diseñado. Ahora, esta interesante definición del don de profecía está descrita en este libro que está allí en la diapositiva, el permanente don de profecía. El permanente don de profecía fue escrito por un pastor del Evangelio, el pastor Arturo G. Danieles, iniciando los años 1900. El pastor Danieles fue presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Fue un estudioso y vamos a decir, fecundo escritor. Y al escribir acerca del don de profecía hace una definición, es la que yo les quiero compartir esta noche, porque me parece interesante esta definición del don de profecía. Escuchen. El don de profecía no es el mensaje mismo. A veces se confunde el don con la profecía, no. Una cosa es el don, es el medio, la herramienta que Dios propicia, y otra cosa es la profecía. No podemos decir que Apocalipsis, el capítulo 13, las dos bestias, es el don de profecía. No, esa es la profecía de las dos bestias, que fue revelada a Juan a través de el don, que él sí poseía. Entonces noten esto. El don de profecía no es el mensaje mismo, no es el evangelio, ni es la Biblia. Es más bien el método. Miren qué interesante esto, hermanos. Es más bien el método por el cual el mensaje divino llega al hombre. Eso es el don de profecía. Es el método que Dios diseñó para comunicarse con nosotros. Es el método elegido por Dios para revelarse a la familia humana, después de que el hombre quedó separado por el pecado. Solo mediante hombres escogidos y llamados por su voluntad soberana,
ha revelado, dio sus propósitos y ha anunciado el porvenir o el futuro. Entonces, aquí tenemos una definición bien interesante de lo que es el don de profecía. Ahora, ¿cuál es el método que el Señor ha usado para que funcione este don? ¿Cuáles son los detalles técnicos, vamos a decirlo, ¿no? De alguna manera, en que funciona este permanente don de profecía. Noten, este es un método divino de comunicación, un método escogido y declarado por el Señor mismo. Es una parte vital e indispensable del plan de la redención. Es un medio divinamente designado para que los mensajes de Dios puedan llegar a la familia humana. A través de todos los tiempos, el Señor iba a comunicarse de esta manera con los hombres. Era una provisión permanente, asombrosa. Es una condescendencia que solamente está en la mente de Dios a través de su misericordia. El que había sido tan profundamente agraviado por el hombre estableció un plan para dar una revelación clara y fidedigna de sí mismo a un mundo en rebelión. Es a través, hermanos, de este método que llega hasta nosotros el conocimiento del plan de la salvación. Es a través del don de profecía que se ha escrito la Biblia, el libro de los libros. De hecho, Biblia significa el libro. Pero este libro fue revelado a través, por supuesto, del método denominado el don de profecía. Estos hombres se escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, qué interesante. ¿Es importante este don? Claro que sí. Proverbios, capítulo 29, versículo 18 nos dice, sin profecía el pueblo se desenfrenará. Algunas versiones dicen, sin profecía el pueblo es disipado. Hablemos, analicemos un poquito lo que es desenfrenarse. Desenfrenarse se utiliza generalmente como cuando un caballo se desboca. Desbocarse es que pierde el control y al perderse el control puede coger por cualquier camino y por supuesto autolesionarse o lesionar a su jinete. Eso es desenfrenarse. Ahora, desenfrenarse es quedar sin frenos. Y cuando hablamos de quedarnos sin frenos, ya estamos hablando que esto implica o tiene una connotación negativa. Entonces, sin profecía el pueblo se desboca, sin profecía el pueblo puede coger por cualquier camino y sin profecía el pueblo obviamente se va a lesionar espiritualmente. Eso es lo que dice el sabio Salomón. Noten, la profecía es la expresión de la voluntad divina en el lenguaje humano. Es de advertir de antemano, o es advertir de antemano al hombre del peligro o de las promesas que le esperan. Profecía es el conocimiento anticipado de todo lo concerniente al bienestar de la familia humana, abarcando el pasado, el presente y el futuro. Es importante porque contribuye a la felicidad y a la seguridad del pueblo de Dios mientras peregrina hacia el lugar de su destino. La profecía está estrechamente relacionada con la historia, la cronología y la geografía. Por lo consiguiente, estudiar el don de profecía y estudiar las profecías es uno de los estudios teológicos más completos a los que nos podamos aplicar, hermanos. Es interesante cómo cuando uno se aplica a las profecías empieza a entender y está llamado a estudiar la historia, la que se ha venido desarrollando a través del tiempo. Y ese tiempo se llama cronología. Y por supuesto también necesitamos entender geografía. Aquí valdría la pena hacer algunas aclaraciones interesantes. La primera de ellas es la siguiente, hermanos. La Biblia dice, ninguna profecía de la Biblia es de particular interpretación. Es decir, tú no puedes interpretar profecía de la manera en que a ti te parezca. Existen unas reglas de interpretación, unas reglas de la hermenéutica. Ahora, la forma correcta de la interpretación de la profecía se llama historicismo. ¿Qué significa historicismo? El historicismo es que a través de los eventos que se van
dando a través del tiempo, nosotros podemos ver el cumplimiento de lo que ya se había prefijado. Entonces, el nacimiento de los 4 imperios mundiales, la existencia de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma en su momento. Esa existencia ya había sido predispuesta por Dios y había sido revelada a través del don de profecía a hombres escogidos como Daniel. Entonces, antes de que vinieran a existir los imperios como tales, Dios ya los había anunciado desde hacía mucho tiempo. Isaías, Ezequiel, el mismo Daniel, a través de este don, se les había revelado de que en un futuro habrían de existir incluso hombres llamados o denominados con nombre propio como Ciro. Porque si usted toma la palabra de Dios, toma la Biblia y va a Isaías, capítulos 40 y 41, ahí va a entender que antes de que naciera Ciro, el Señor dice, ahora yo llamé a Ciro, él será mi pastor y cumplirá aquello para lo cual lo he predestinado. Y así ocurre exactamente en el año 539, 540, 538, Darío y Ciro entran en la profecía y ahora se cumple lo que se había ya predispuesto con anticipación. Profecías de Jesús. En el libro de Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2 dice, mas tú, Belén Efrata, pequeña de entre las tantas ciudades que hay en Israel, pero de ti me saldrá el que será, ¿qué? El libertador. Eso lo había anunciado el profeta cuantísimos años antes, y después cuando tú lees San Mateo, justamente es en Belén de Palestina donde nace nuestro Salvador. Mis apreciados hermanos, por eso es importante la profecía, por todo lo que representa, pero también nos está invitando a estudiar historia, cronología y geografía bíblica. Entonces, es muy importante, hermanos, entender lo que representa el don. La revelación, así se llama el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y obviamente allí en el Apocalipsis, cuando tú lees el capítulo 1, hay varias verdades interesantes que vale la pena recordar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces allí vemos los elementos que intervienen en este método del don de profecía. También se nos dice quién es quién es el dador, quién es el autor de la profecía, quiénes intervienen del cielo, pero también quién interviene en la tierra en ese proceso. Entonces dice la revelación de quién, de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, el Padre y el Hijo son los dadores del don de la profecía, que a través de su Espíritu Santo y a través de los santos ángeles hace una revelación para el hombre. Y finalmente a través de esos canales, el hombre se entera. Se puede enterar ya sea a través de un sueño, ya sea a través de una visión o a través de esa exposición clara como lo hacían antes los ángeles a los siervos, los profetas. Entonces, por eso dice la Biblia, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero no solamente hablaban los profetas, sino que a ellos se les dio la orden también de escribir. Entonces tenemos un proceso, Dios el Padre, Dios el Hijo, interviniendo a través del Espíritu Santo para que a través de sueños y visiones el hombre se entere, o Dios el Padre y Dios el Hijo hablando a través de los ángeles para que el instrumento humano se entere y dé entonces la noticia y también escriba lo que se le reveló. Esos hombres escogidos por Dios, a los cuales se les denomina profetas, no se hacían profetas por sí mismos, hermanos, sino que había y tenía que haber justamente algo que se llama el llamado o la vocación. Ese término vocación viene del latín vocatio y significa llamado. Entonces los profetas no se hacían profetas a sí mismos. No es como que, mira, es que yo quiero ser profeta, me gustaría tener ese don. No es así. Y obviamente existieron y existen ciertas condiciones
para ser llamados al cargo de profetas. ¿Ya? Vamos a leer esta parte interesante entonces, la vocación. En Hebreos, el capítulo 5, el versículo 4, dice la Biblia: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Noten, tanto el ministerio sacerdotal, escuchen, como el llamado profético eran propios y eran prerrogativas de Dios. Cuando el Señor escoge al sumo sacerdote y a la tribu de Leví, nadie intervino, ningún ser humano. Dios escoge a Aarón, hace una selección y dice: tú vas a ser el sacerdote de Israel. Lo mismo pasa con el don de profecía. El Señor escogía a hombres, seleccionaba a hombres a los cuales instrumentalizaba para que entonces ejercieran como profetas. No pasaba así, por ejemplo, con el tema de los reyes. Los hombres escogían los reyes, generalmente ha sido así, pero no es así con la vocación del profeta o con la vocación del sacerdocio. Y Dios escogía a estos hombres. Vamos a leer un poquito de este extracto que está en el permanente don de profecía de Arturo G. Daniels. Dice: la palabra vocación viene del término griego vocatio, que significa llamado. Y se registra Jeremías 1:4 al 10, así es como Dios llamó a Jeremías, llamó a muchos hombres. Ahora, existe, y esto es importante, hermanos, hacer aquí un poquito de relevancia en este aspecto, escuchen. Existe una gran diferencia entre el que tiene el don de profecía por vocación, como lo fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿cierto? Oseas, Nahum, Miqueas, todos ellos fueron llamados, o sea, tenían la vocación directa de Dios. Ellos poseían el don de profecía como tal. Y hoy por hoy existe este don como interpretación también de la profecía. Entonces tenemos que hacer esa diferencia, que hay don de vocación y hay don de la interpretación de la profecía. Entonces, tenemos que decir lo siguiente, hermanos. Nosotros, los que ahora estamos viviendo en este presente siglo XXI, muchos nos aplicamos al estudio porque nos gusta de las profecías bíblicas. Entonces estudiamos Daniel 2, estudiamos Daniel 7, estudiamos Daniel 8, estudiamos Daniel 11, hacemos una exégesis profunda, un estudio de esas profecías, empezamos a investigar, a comparar y las comprendemos. Pero nosotros no somos profetas como lo fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, sino que tenemos este don de interpretación, que no es propio también de todas las personas. Por eso el Señor dice que repartió dones y ministerios, así como no todos sabemos o saben cocinar, así como no todos son muy buenos para expresarse o para hacer predicaciones, así como no todos somos buenos o son buenos para ejecutar un instrumento. Asimismo, hay personas que tienen una gran capacidad de discernimiento profético. Y eso es importante entenderlo. ¿Quiénes fueron llamados por vocación? Fueron hombres escogidos que tenían unas cualidades especiales, tenían unas cualidades tanto, vamos a decir, espirituales y mentales por las cuales Dios los escoge. Pero más que todo, había unas características, hermanos, espirituales, ¿no? Entre ellos ya citamos, ¿no? Jeremías, Daniel y por supuesto Elena de White, de la cual vamos a hablar al final de este corte que estamos hoy analizando. Escuchen esto, hermanos. Los hombres pueden ser elegidos por los hombres para desempeñar cargos oficiales en la iglesia, pero nunca pueden ser hechos profetas por los hombres. Por eso se llaman vocacionados. Ahora, hay unas ciertas características y hay algo importante, hermanos, y es que cuando el hombre es escogido por Dios, como lo fue Eliseo, perdón, quien estaba ya con la yunta de bueyes, y el Señor le dice a Elías: vaya, que he escogido a Eliseo, y va Eliseo para llamarlo al servicio, pues Eliseo no dudó, él aceptó su llamamiento.
Sin embargo, obviamente implica una gran responsabilidad. El cargo de profeta, hermanos, no fue un cargo, vamos a decir, entre comillas, no muy grato, porque tenía varias implicaciones. Primero, una gran responsabilidad espiritual. Segundo, a veces se le comisionaban cosas que no eran muy gratas anunciarlas, no eran muy halagüeñas y que a veces hasta les costaba la vida. Pero sin embargo, Dios los llama, pero también los habilita. Y eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos, a la hora de analizar, ¿cierto?, a los hombres que el Señor escogió. En el libro de San Lucas, el capítulo 1, versículos 20 y el 62 al 64 dice: todas estas cosas abrumaban mi ánimo. Elena de White, perdón, dice esto. Cuando fue vocacionada, perdón, Elena de White fue vocacionada. Y yo les digo que al final de este curso vamos a ir terminando con Elena de White a hablar de ello. Pero ella escribe en primeros escritos la experiencia cuando ella es vocacionada, ¿no? Cuando ella es llamada a ostentar el don de profecía. Entonces ella dice así: todas estas cosas abrumaban mi ánimo, y en la confusión me veía a veces tentada a dudar de mi propia experiencia. Mientras orábamos en la familia una mañana, el poder de Dios comenzó a descansar sobre mí y cruzó por mi mente el pensamiento de que era mesmerismo y lo resistí. Inmediatamente fui herida de mudez y por algunos momentos perdí el sentido de cuanto me rodeaba. Vi entonces mi pecado al dudar del poder de Dios y que por ello me había quedado muda, pero que antes de 24 horas se desataría mi lengua. Entonces noten la experiencia de Elena de White. Y allí narra parte de una visión que Dios le permite. ¿Ella qué aprendió? Dice: después de esto ya no me atreví a dudar ni a resistir por un momento el poder de Dios, pensaran los demás lo que pensaran. Entonces esta experiencia de vocación, hermanos, es una experiencia especial. El Señor llamó hombres, pero también mujeres. Voy a hacer otro paréntesis aquí para aclarar. Quizás en algún momento se dé para ampliarlo un poquito más. Y es: el don de profecía no es propio de los varones, como sí lo es el sacerdocio. O por lo menos eso no lo evidencia la Biblia en el Antiguo Testamento. Dios escoge a la tribu de Leví, escoge al sumo sacerdote, que es Aarón, y de allí para adelante el sacerdocio es ejercido únicamente por varones. No vas a hallar tú en ninguna parte de la Escritura, en el Antiguo Testamento, que haya existido en la iglesia una sacerdotisa o suma sacerdotisa. No, no lo vas a hallar. Cuando viene el Señor Jesús y funda la iglesia cristiana, a partir del año, vamos a tomar el año 27 en adelante, y Él establece un ministerio de 12 hombres, y tú vas a ver que a ellos la Biblia nos menciona que los hace ministros, pastores, se les denomina también obispos. Pero no vas a ver que haya una obispa en el Nuevo Testamento, ni tampoco una pastora. De hecho, la Biblia dice: si alguno apetece obispado. Entonces, el sacerdocio y el pastorado, el ministerio es masculino. Yo por eso digo, eso ya ustedes lo van a ampliar en otras materias. Pero lo que sí hallamos, escuchen, en el Antiguo Testamento, es que el don de profecía por vocación sí fue permitido a las mujeres. Y ya vamos a hablar de ello también más adelante. ¿Listo? Entonces, el don de profecía es, vamos a decir, para hombre y mujer, y el sacerdocio no, es para solamente el varón. Bueno, antiguamente, hermanos, no se les llamaba a los profetas profetas, no se les denominaba así. Antes a los profetas se les llamaba el vidente. Y esto está relacionado con un término hebreo que está allí en su diapositiva, que es roé. El vidente era una persona que había sido vocacionada por Dios, pero que veía. ¿Qué veía? Veía cosas que los hombres comunes no podían ver. Y esa forma o eso que ellos veían se les llamaba visiones. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9 nos dice: la palabra vidente, con la cual se designaba inicialmente al profeta, implica visiones. Este fue el método original de las revelaciones de los profetas.
Entonces, cuando se vocacionaba a una persona elegida por Dios, él empezaba a tener visiones. Él veía cosas que otros no veían. Pero después se le llama profeta. Y se acuña la palabra profeta porque dentro de las funciones del profeta es que él ve, pero tiene que anunciar lo que ve. Tiene que anunciarlo a viva voz y tiene que escribirlo. Por eso la palabra, el término profeta viene de Roé y Naví, que significa el que ve visiones y anuncia lo que ha visto. ¿Ven? Estas visiones eran casi siempre presentadas en imágenes peculiarmente apropiadas e inculcaban algún sublime concepto de la naturaleza divina. La palabra profeta entonces proviene del hebreo naví y del griego nakbi, que significa anunciar. Entonces allí tenemos esa configuración de lo que significa profeta. En Números, el capítulo 12, el versículo 6, cuando Dios establece al pueblo de Israel, les dice algo interesante. Les dice, oíd atentamente ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces ahora vienen las visiones, pero también los sueños. Dios ha hablado a los hombres a través de estos medios. Muy bien, mis apreciados hermanos, el tiempo se nos ha ido, tenemos las 7 de la noche, así que les agradecemos por estar con nosotros, mis apreciados hermanos. Dios les siga bendiciendo, sigan conectados, saquen el tiempo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios de esta forma sistemática a través de la EMBAT, Escuela Misionera Betel, abierta y a distancia. Pueden volver a ver esta charla en la plataforma y también si tienen algunas inquietudes nos las pueden ir revelando para poder entonces ayudarles en el desarrollo de lo que es el don de profecía. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Una feliz noche.